En primer lugar, gracias por asistir. Indicar que la conferencia, como suele ser normal en la cátedra, se va a grabar y indicar que estamos iniciando ahora un nuevo ciclo de la cátedra Fisabio, una vez que ya está aprobado por parte de la Comisión Mixta de la Universidad y la Fundación un nuevo periodo de actividades de la cátedra para los próximos 3 años. Y como suele ser habitual, pues el tipo de actividades que llevamos haciendo suelen ser conferencias por personas prestigiosas en su campo de trabajo, también ateneos y ateneos biomédicos, que como sabéis consisten en el desarrollo de un tema junto con preguntas subsecuentes por parte de gente que ha estudiado sobre ese tema, que están teniendo también bastante aceptación entre los estudiantes. Y bueno, tenemos también algunas actividades relacionadas con sacar becas para estudiantes que quieran hacer estudios, sobre todo estudiantes de último año, que quieran hacer estudios en el extranjero para promover la investigación biomédica, entre otras actividades. Entonces, en este nuevo ciclo, pues vamos a iniciar una conferencia que va a ser impartida por el profesor Sergio Vargas, al que agradezco muchísimo su venida, porque bueno, ha sido un viaje relámpago, porque él tiene una reunión de un proyecto europeo en Lisboa. Se tiene que ir mañana muy temprano a esa ciudad, y justo venía de Santiago de Chile ayer, o sea que le hemos dejado descansar un poquito, pero en fin, espero que estés fresco para impartir la conferencia. El profesor Sergio Vargas trabaja en el Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en Santiago. Él se licenció en Medicina en el año 1976, es médico cirujano y pediatra por esa universidad, y llevó a cabo una amplia actividad de investigación postdoctoral en el Hospital St. Jude Children's Research Hospital en Memphis, Tennessee. Y precisamente es ahí donde empezó a trabajar en el tema que nos trae aquí hoy a colación, que es un hongo un tanto particular. Es hongo Pneumocystis. Son muchas cosas las que quedan por descubrir en relación, al menos desde el punto de vista de la investigación básica sobre ese hongo, porque no acaba de quedar claro si es un patógeno estricto, es una especie de patógeno oportunista, pero desde el punto de vista clínico tiene muchísimas derivaciones en las que el doctor Vargas es experto. De hecho, como he comentado antes, él trabajó en este hospital en Tennessee, en el grupo de investigación que lo descubrió. Se ha demostrado, digamos, ulteriormente, que no es un hongo que esté totalmente o necesariamente asociado a personas inmunocomprometidas, y bueno, se sospecha que podría tener una relación con el desarrollo de patologías en el pulmón. Va a presentar una conferencia, digamos que es un update sobre el tema, que es bastante especializada. Yo le comenté que fuera así, con respecto a otro tipo de conferencias, pero la problemática desde el punto de vista de la salud pública también tiene mucho interés, y bueno, se ha ofrecido generosamente. Yo, Sergio, te lo agradezco, porque sé que el esfuerzo que has tenido que hacer para aproximarte aquí a
a Valencia. Y bueno, pues ya con esto te dejo para que hagas tu presentación. Muchas gracias, Andrés, por la presentación. Cuando yo me acerqué a Pneumocystis el año 89, estábamos en la mitad de la epidemia de VIH y realmente era un organismo que todo el mundo estaba interesado en él, por la alta patología que provoca en ese tipo de pacientes. En ese momento no era predecible que nosotros algún día íbamos a tener interés en el Pneumocystis en el inmunocompetente. Y lo que he traído hoy día para ustedes es esta conferencia que se titula Infección subclínica por Pneumocystis en niños como un tema emergente de salud pública. ¿Por qué tema emergente? Porque realmente creo que si tiene realmente importancia en salud pública, va a ser algo muy interesante que va a permitir realmente medidas sanitarias interesantes, como van a ver a lo largo de la presentación. Conflictos de interés no tengo ninguno. Mi investigación está fundamentalmente apoyada por proyectos competitivos de Fondesit, que son la Organización Federal de Estados Unidos, y por estudios clínicos con la industria farmacéutica. Los contenidos de esta presentación, voy a hablar brevemente sobre las características de Pneumocystis, sus características de hongo, su diagnóstico, el diagnóstico y de epidemiología en niños sanos y su prevalencia, cuáles son las edades más frecuentes. Y de ahí toda la investigación que hemos desarrollado para tratar de investigar cuál es el significado de este hongo en niños sanos. Cuáles son las preocupaciones que uno tiene, que se transmita persona a persona, que exista riesgo para otras personas de adquirir una enfermedad infectocontagiosa y cuál sería la respuesta del organismo y qué temores podría provocar esa respuesta, qué problemas podría provocar esa respuesta si el organismo tiene una inmunidad normal. Para eso ha sido necesario hacer estudios de patogenia en modelos experimentales, a los que me voy a referir brevemente, y a qué falta para comprobar causalidad en niños. ¿Cuáles son los pasos que habría que dar para comprobar causalidad en niños, que es la etapa que viene? Bueno, Pneumocystis, ven ustedes, tiene dos formas biológicas, el trofozoito, que es muy frecuente, que es la forma más biológica más frecuente, que es 9 de cada 10 formas biológicas de Pneumocystis son trofozoitos, y esos no se ven, no los ve el patólogo, porque se tiñen igual que las células humanas. Y se parecen mucho a lo que podría ser una plaqueta o algún otro o algún artefacto. El quiste es lo que nosotros reconocemos normalmente. Y el quiste se tiñe con tinción de plata y se tiñe gracias a que tiene una gruesa pared de beta-glucanos, que son los que más se han estudiado, esos beta-glucanos, en su reacción con la vía aérea. Aquí pueden ver ustedes un grupo de Pneumocystis extraídos de un pulmón de un niño que ha fallecido, y ven ustedes ahí la cantidad de trofozoitos que podrían confundirse con cualquier cosa, pero que tienen un núcleo y un citoplasma, si uno los mira con atención, un núcleo y un citoplasma. Y después de esa pared gruesa que ven ahí, se adivinan los quistes. Esta es una tinción de hematoxilina eosina que tiñe las células, pero no tiñe la pared del quiste. Y ahí ustedes ven en el interior del quiste las formas trofozoíticas. Este hongo no crece en medios de cultivos para hongos, eso lo hace único. Solo 10% de sus formas biológicas se tiñen con tinción de metenamina de plata, que es el quiste. Requiere de tinciones específicas y procedimientos de laboratorio especiales para identificarlo con microscopía. En el inmunocompetente forma en general grupos y se multiplica en 3 a 5 días. Tiene una multiplicación lenta. Ahí están los trofozoitos y ahí están los quistes.
Lo que nosotros normalmente hemos identificado como cuadro y el paradigma actual es que neumocistis es una enfermedad propia del inmunocomprometido. Y eso es lo que vemos, porque eso es lo sintomático, porque eso es lo que aproximadamente tenía una mortalidad sobre el 50% de los casos en casos de VIH antes de que se hiciera la profilaxis. Y si no se trata en ese tipo de pacientes, el cuadro es indefectiblemente mortal. Y bajo la superficie es la colonización, que no tiene síntomas, por definición. Y lo que yo les voy a hablar hoy día es esto, es la colonización. Es un cuadro generalmente asintomático que pasa desapercibido y si encuentra un hospedero inmunocomprometido, pasa a ser un cuadro sintomático. Para analizar esta evolución del contacto de neumocistis con su hospedero, es conveniente dividirlo en 3 etapas: preinfección, durante la infección y posinfección. Preinfección, sabemos que puede establecer una aportación transitoria, puede llegar a la mucosa y ser eliminado de ahí sin producir ningún problema. Puede haber una resolución de esa aportación transitoria sin que signifique ninguna patología. Si hay un cuadro infeccioso, puede haber una colonización, que es un cuadro infeccioso por definición asintomático, y si encuentra inmunosupresión, va a presentar una enfermedad clínica. Y post-infección, latencia, que era una posibilidad que se postulaba, no ha sido posible demostrarla, y aparentemente, si existe, sería un fenómeno menor. Generalmente, hoy día se piensa que neumocistis es eliminado de su hospedero. Eso no se ha demostrado en el hospedero humano, pero sí se ha demostrado en el hospedero animal. Y, por lo tanto, cada infección sería una nueva infección. Neumocistis es frecuente en lactantes, hoy sabemos eso. Y aquí ven ustedes un estudio de cohorte que hicimos en Santiago de Chile y que demuestra que la frecuencia de anticuerpos va aumentando y llega a ser un 85% a los 2 años de edad. Estudios similares hay en otras partes del mundo, incluyendo España, en general con niños mayores. Y si uno muestrea a estos niños, ve que la mayoría de los niños se concentran en la etapa antes de los 6 meses. Y después de los 6 meses, esta identificación de neumocistis en secreciones respiratorias es poco frecuente, es raro. 16% en 176 niños entre 7 y 10 meses y 2% en niños de más de 10 meses, prácticamente inexistente, muy raro. La primera asociación de neumocistis con patología, con enfermedad, ocurrió en un lactante de 3 meses que falleció de insuficiencia cardíaca congestiva. Se le hizo una necropsia y se demostró al organismo en improntas de tejido pulmonar, que ustedes pueden ver ahí. Eso ocurrió durante la Segunda Guerra y por lo tanto pasó como un hallazgo desapercibido. Pero fueron desde el descubrimiento de neumocistis el año 1910 por Chagas en Brasil hasta esta fecha pasaron 30 años en que neumocistis fue considerado un patógeno restringido a las ratas. Ahí pueden ver ustedes lo que se ve en un paciente, en un niño inmunocompetente. Un grupo de neumocistis generalmente es así como se ve. Y aquí
ven ustedes la primera evidencia que nos llevó a buscar neumocistis en el niño inmunocompetente. Hicimos un estudio de 534 autopsias de niños y de ellos habían muerto de las más diversas causas. Y encontramos que en total había 14 de 358 niños que eran positivos para neumocistis. Y de esos 14, 4 habían fallecido con el diagnóstico presuntivo de muerte súbita o de bronquitis. Esa diferencia de prevalencia de un 3% a un 25% fue la primera evidencia que nosotros tuvimos para decir que neumocistis era frecuente en el lactante. Nosotros en Chile definimos lactante como el niño menor de 1 año. Y de ahí entonces fuimos a buscarlo en otras partes. Y con ese 25% ampliamos nuestra serie de autopsias exclusivamente a niños que habían fallecido en la comunidad y nos encontramos con que pudimos subir ese porcentaje solamente con microscopía a un 34%. Quisimos saber si era un fenómeno restringido a Chile o era a nivel mundial y nos fuimos a la Universidad de Oxford y 15%. Y después los hallazgos fueron replicados en Rochester y en Yale con 14% aproximadamente. Y eso lo hemos repetido en distintos estudios y con distintas técnicas. Y aquí, con el análisis de una sola muestra, pero esta vez por reacción de polimerasa en cadena, nosotros llegamos a encontrar cerca de un 55% de niños positivos para neumocistis con el análisis de una muestra mediante reacción de polimerasa en cadena. Lo otro interesante es que neumocistis fue más frecuente en los fallecidos en la comunidad que en los fallecidos en el hospital. Y lo más interesante es que la edad sugerida de infección primaria por neumocistis era donde alcanzaba un pic, era entre los 2 y los 5 meses de edad. Eso es muy interesante porque es la edad en que ocurre la mayoría de las hospitalizaciones pediátricas por distintos cuadros respiratorios. Entonces nos picó la curiosidad de ir más allá. Y eso es lo que nos ha mantenido interesados hasta ahora en el tema. Nos asociamos con el Hospital de San Diego, en California, y nos mandaron un grupo de muestras de lactantes que habían fallecido de muerte súbita. Y para que nosotros hiciéramos una discriminación de cuáles tenían neumocistis y cuáles no. Estas muestras fueron mandadas en forma ciega. Y curiosamente, los casos de neumocistis se distribuían entre los 2 y los 3 meses de edad. Y habían otras causas de muerte súbita que no tenían neumocistis y los fallecidos por accidentes tampoco tenían neumocistis fuera de la edad de 2 a 3 meses. O sea, las edades fueron similares, lo que nos llevó a decir neumocistis no es una causa directa de muerte súbita, que fue nuestra primera hipótesis. Esto ha sido un camino de ilusión y desilusión, de muchos años. Pero, como ustedes pueden ver, lo interesante es que el patrón de edad y que ataca a esa edad es algo que se mantiene. Otros autores han demostrado también este fenómeno de la edad, en que es más frecuente en el cuartil 2 y 3, y que a diferencia de otros patógenos como el virus respiratorio sincicial, el virus respiratorio sincicial es prevalente a cualquier edad. Neumocistis es prevalente a esa edad específica. ¿Cómo saber si realmente neumocistis es más frecuente o no? Nosotros no podemos cultivar neumocistis. No se cultiva
en medios de cultivo para hongos. De modo que quisimos ver si cambiando los procedimientos de análisis de la muestra podíamos obtener mayores sensibilidad de nuestros métodos diagnósticos. Y empezamos a procesar las muestras de pulmón frescas con pequeños cortecitos de pulmón y finalmente con este procedimiento homogenizamos esos trocitos, pudimos extraer neumocistis de tejido homogenizado y sin homogenizar veíamos solamente grupos y costaba mucho tiempo encontrarlos. Con el homogenizado de tejido pudimos romper esos grupos y los vimos en forma mucho más fácil y pudimos aumentar la sensibilidad diagnóstica. Y en este momento nosotros hemos hecho series controladas de qué técnicas diagnósticas son las de mejor rendimiento, de mejor sensibilidad, y vemos que la inmunofluorescencia y la de PCR anidada son las que tienen mejor rendimiento. Y ustedes ven que el rendimiento es similar de la microscopía y de la biología molecular. Y tienen ustedes que otras técnicas como la tinción de metamina de plata, el gomorigrocot, o la PCR simple, que es la PCR que se usa para hacer el diagnóstico en enfermos inmunocomprometidos, de una sola round, esa tiene una sensibilidad muy limitada, de alrededor de un 5%. Con estas nuevas técnicas de procesamiento de muestra, más que de nuevas técnicas de laboratorio, sino que de procesamiento de la muestra, logramos identificar que entre los 3 y los 5 meses de edad la prevalencia en los niños es cercana al 100%, sobre el 90%. Y eso es algo interesante de seguir estudiando y motivador de seguir estudiando. Ustedes ven ahí que con una imagen de microscopía, con tinción de Giemsa o con hematocilina eosina, no se ve prácticamente nada. Y cualquier patólogo va a decir, eso representa prácticamente nada, no es significativo. Pero cuando ustedes lo miran con inmersión, las imágenes empiezan a llamar la atención. Esa imagen en A es igual a la imagen en B, es la misma imagen, pero mirada con distinto aumento. Y en C es el grupo de neumocistis teñido con inmunofluorescencia. Bueno, puede ser una infección así causante de síntomas o de problemas pulmonares. Y nosotros sabemos que los pacientes con leucemia, los pacientes con cáncer, tienen una neumonía por neumocistis muy grave, con una altísima mortalidad, más grave que los pacientes con VIH. De hecho, la mortalidad en un paciente con cáncer es cercana al 50% y la mortalidad en un paciente VIH con los medios actuales de tratamiento es aproximadamente un 10%. Sin embargo, el paciente VIH tiene una carga enorme de neumocistis, tiene los pulmones llenos de neumocistis y es muy fácil identificarlos en el pulmón y es muy fácil identificarlos en secreciones. El paciente con cáncer que tiene una neumonía por neumocistis tiene muy pocos neumocistis, pero sin embargo su reacción pulmonar, su respuesta pulmonar es tremendamente intensa, lo que lleva a una alta mortalidad. Bueno, curiosamente, el niño normal tiene una carga similar de neumocistis que la persona que tiene una neumonía que no es VIH, ¿ya? Estos son mediciones de beta-glucanos, que son básicamente, se miden los beta-glucanos que están en la pared de los quistes. Y las dos hongos que tienen mayor cantidad de beta-glucanos son el Aspergillus y el neumocistis. Y aquí se demuestra que el paciente con los niños con infección primaria, que están ahí en el número, en el segundo del mano derecha,
tienen una carga similar que los pacientes con neumonía por neumocistis y por supuesto mayor que los niños que han sido calificados como negativos, que son el grupo control de que está más hacia la derecha. Eso es interesante porque en el fondo nos está diciendo que la infección en el niño es distinta a la infección o a la colonización que pudiéramos detectar en un adulto y que se corresponde a un cuadro que es del niño, que es propio del niño. Es la infección primaria, donde el niño se demora en emitir una respuesta inmune y que por lo tanto la población de organismos en su pulmón crece hasta que es capaz de montar una respuesta inmune. La asociación con edad se repite en distintos estudios y demuestra en este estudio que la probabilidad de tener una infección en los cuartiles segundo y tercero, es decir, entre los 2 y los 5 meses de edad, es mucho mayor que en otras edades. Y que probablemente se asocia a una infección respiratoria alta. ¿Ya? Bueno, en resumen, podemos decir que la infección por neumocistis es muy frecuente en el niño y que se asocia a una edad que es especialmente interesante de estudiar y que su carga pulmonar es mayor que en el adulto colonizado y similar a la del adulto con neumonía, pero no asociada a VIH. Y viene la segunda pregunta, ¿cuál es su significado? Y eso es lo que vamos a ver en los próximos minutos, que hay básicamente 3 preocupaciones. La primera es la transmisión de neumocistis, que pudiera llegar y representar el lactante un reservorio de contagio, que pudiera tener ciclos de transmisión que perpetuarían el organismo en la comunidad. La segunda preocupación es que puede predisponer a una neumonía por neumocistis en el caso de que se encuentre una inmunodepresión. Y la tercera es que podría afectar, que podría dañar a los hospederos. Y la evidencia de esta última es poca, pero está aumentando. Esta es la primera evidencia que nosotros tuvimos de transmisión de neumocistis desde un paciente con neumonía por neumocistis a su madre, que entraba a la sala del paciente, al médico, que también se colonizó a los pocos días de estar atendiendo al paciente, a la enfermera, que se colonizó también por estar atendiendo al paciente, pero que no se colonizó nadie del piso del hospital, que no entró específicamente a la sala del paciente. Y eso se ha demostrado previamente por serología, que demuestra que los anticuerpos de las personas que toman a su cuidado estos enfermos aumentan. Esto es muy interesante porque son animales, estos dos, asintomáticos. Significa que... ¿Tenemos otro puntero, Andrés? Sí. Estos animales inmunocomprometidos, si son puestos en contacto con animales inmunocompetentes, le transmiten la infección, pero si un inmunocompetente se coloca en contacto con otro inmunocompetente, también le transmiten la infección. Y basta un periodo muy breve, de menos de 1 hora, para que eso ocurra. Entonces, el neumocistis es tremendamente contagioso de persona a persona. Otra evidencia que tenemos de lo mismo es que, por ejemplo, en el caso de una madre que tiene a su hijo y que el niño empieza con síntomas respiratorios. Y eso motiva al médico a buscar neumocistis, porque era un investigador de neumocistis, un gran amigo mío. Y llega y encuentra neumocistis. Y por supuesto él fue a buscar neumocistis en la madre. Primero diagnosticó neumocistis en el recién nacido y después diagnostica neumocistis en la madre. Y comparó la genética de los aislamientos de neumocistis y demostró que eran los mismos
neumocistis aislados genéticamente, los de la madre y los del niño. Esa es la primera evidencia que hay de la posibilidad de transmisión madre-hijo de neumocistis. Ahora, neumocistis se ha considerado por muchos años como un germen que se transmite por la vía aérea. Recientemente tenemos publicaciones del grupo de Sevilla, que no alcanzo a referirme en esta presentación, que demuestran neumocistis en placentas, que es muy interesante porque abre la puerta de que también se transmita por vía vertical. Aquí hay estudios hechos en conejos, hechos en ratas, que demuestran que las ratas adquieren la infección en forma muy precoz, tan precoz como 1 hora. A la hora de edad, el 80% de los ratoncitos pequeños estaba colonizado ya por neumocistis. Y a las 24 horas el 97%, y de ahí para adelante, por supuesto, 100% todos habían adquirido la infección. Es decir, neumocistis llega y es fácilmente transmisible. Hay aparentemente un ciclo ahí que hay que investigar un poco más y que hace que la mayoría de los niños adquiera neumocistis muy precozmente. Y neumocistis se desarrolla, y esta diapositiva se las traje porque representa lo que ocurría antes de la implementación de profilaxis. Es antigua, del año 93, pero demuestra claramente que si neumocistis no se previene y viene una inmunosupresión, en el caso de un paciente de pacientes con VIH, se desarrolla la neumonía. Es decir, pareciera que neumocistis estuviera esperando ahí para encontrarse con la inmunosupresión y sobrevenir, producir la neumonía. Este estudio es muy reciente, ahora de septiembre, y demuestra que en otra serie independiente, este es un estudio realizado en Colombia, en que se demuestra de nuevo la asociación, la alta frecuencia de neumocistis en la edad de 2, 3 a 5 meses de edad, o 6 meses de edad. Perdón, 5 meses de edad. La pregunta es si produce daño. Y para eso nosotros hicimos un estudio a ciegas, digamos, buscando si neumocistis podía producir inflamación en el pulmón humano. Y para eso seleccionamos, hicimos una afiliación con el Instituto Médico Legal de Santiago, que hemos hecho un trabajo de largos años, y ellos nos facilitaron biopsias de pulmón de niños que habían fallecido en la comunidad. Y nosotros clasificamos esas biopsias en neumocistis negativas y neumocistis positivas. Y las muestras positivas tenían mayor cantidad de moco que las muestras negativas, siendo esta la primera demostración de inflamación producida por neumocistis en niños. Y no solamente moco, sino que también proteínas precursoras del moco que están aumentadas en estos casos. Una pregunta es si estos pacientes estaban infectados por virus que pudieran distraer la atención de neumocistis. Y realmente no. Los casos con infecciones virales no tenían más moco, sí los casos con neumocistis. Yo creo. Este es un trabajo reciente que se ha publicado también en septiembre del año 2017, que viene del grupo de Sevilla, del doctor Enrique Calderón, que demuestra que los niños con distrés respiratorio, lactantes prematuros con síndrome de distrés respiratorio, tienen una mayor frecuencia de neumocistis que los que no tienen
que no tienen síndrome de estrés respiratorio. Y el odds ratio ahí es de 2.4, o sea, 4 veces más probable que los niños que no tienen estrés. Bueno, como les comenté, más allá de eso, comprobar causalidad es muy difícil. Y es por eso que nosotros hemos siempre tenido a la rata como un modelo para replicar los hallazgos que se pueden encontrar después en el ser humano. ¿Y por qué tenemos que hacerlo? Porque Pneumocystis no se cultiva, porque Pneumocystis es en el niño tan prevalente que realmente no... Se largó sola. Gracias. Porque el Pneumocystis es tan prevalente, porque no se cultiva, realmente es muy difícil llegar y establecer grupos comparativos para hacer estudios de patogenia. Asimismo, se hicieron las primeras publicaciones de tratamiento. Fueron todos modelos en que los tratamientos se evaluaron en animales y se comprobaron en seres humanos. Y después, todos los estudios que se han hecho, básicamente han tenido su precursor en el modelo animal. Y creo que si no hubiera el modelo animal, realmente no tendríamos ningún tratamiento a Pneumocystis hasta el momento. Bueno, las ratas por mucho tiempo, las ratas de laboratorio, y esto interesa especialmente a la gente que hace experimentos en animales, tuvieron un cuadro que era el virus respiratorio de la rata. Y los bioterios vendían, los productores de estos animales, vendían los animales, pero no sabían por qué aproximadamente al mes de edad, a los 2 meses de edad, tenían este cuadro de inflamación. Y fueron estos investigadores que llegaron y demostraron que con un filtrado libre de Pneumocystis, la infección no se producía y los daños no se producían. Y eso es muy interesante porque ese filtrado no atajaría ningún virus. De modo que con eso se fue el virus respiratorio de la rata que había acompañado tantos años a estos animales. Veamos estudios de patogenia. Cuando uno inocula Pneumocystis, ¿qué es lo que ocurre? Disminuye la compliance pulmonar y, se aumenta la compliance pulmonar y disminuye la auxemia. Y en casos de, si uno somete animales a pruebas de metacolina, animales que han sido infectados previamente con Pneumocystis y que han sido sensibilizados, uno demuestra que los animales que han sido más sensibilizados tienen un aumento de su impedancia que es tan grande como los animales más sensibilizados de todos. Cuando tienen Pneumocystis, la dificultad respiratoria de estos animales aumenta tremendamente. Otros grupos han demostrado que hay respuesta de citoquinas que es distinta en distintas cepas de animales, lo que traduce que aquí hay algún componente genético que hace que un animal responda diferente de otro. Y de hecho, estas imágenes lo ilustran muy bien en que el moco que se produce en este animal es claramente distinguible y en el mismo momento en otro animal no ocurre lo mismo. Es decir, hay una diferencia en las velocidades de generación de moco. Otro grupo son todas publicaciones muy recientes, de demostrar una respuesta inmune con el aumento del moco, que nosotros habíamos demostrado previamente en niños, con el aumento de las proteínas precursoras de moco,
con interleuquina 13 e interleuquina 4, que son típicamente de una respuesta mediada por linfocitos TCD4. Por eso nosotros nos largamos a hacer un estudio para medir cuál es el daño que ocurre en el pulmón en forma lo más exacta posible. Y utilizamos animales de una misma colonia y los metimos en ambientes de aire controlado, donde era imposible que adquirieran neumocistis del ambiente. Y estos animales un grupo fue tratado con trimetoprimsulfa para prevenir cualquier remota posibilidad de neumocistis, y el otro se dejó sin tratamiento con neumocistis, pero en aire filtrado. Y para poder medir bien los daños del pulmón, lo que hicimos fue un método de fijar el pulmón dentro de la rata. Nosotros anestesiamos en forma muy profunda a los animales y le fijamos el pulmón por vía de la vena cava inferior. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, lo que ocurre es que el pulmón se colapsa. Y aquí ustedes pueden ver que el colapso pulmonar, que normalmente se ve cuando uno hace una autopsia, uno no sabe cuánto es, pero se colapsa un 60% del pulmón, o un 50% con otros fijadores, o en otros animales. Y eso es mucho. O sea, un órgano que uno analiza en la mesa de necropsia, que en el vivo es de este tamaño y después de fallecido es de la mitad del tamaño, puede mostrar cosas muy diferentes. Y ahí ustedes pueden ver esto, una representación gráfica de un pulmón fijado in situ con un pulmón que está sin fijar, que se ha disecado rápidamente, totalmente colapsado. Bueno, y en este modelo nosotros lo que hicimos fue hacer la histología en los pulmones fijados y medir la progresión del daño. Y ustedes ven ahí, en todos los animales que estaban infectados tuvieron neumocistis, y los que no tenían, los del grupo control, ninguno tenía neumocistis. Y la carga de neumocistis fue subiendo a lo largo del experimento. Y ustedes pueden ver ahí que el moco aumenta en la vía aérea claramente. Aquí tenemos ratas neumocistis positivas que están ampliamente contaminadas con moco, y las neumocistis negativas no tienen moco. Y eso se puede ver ahí con inmunistoquímica claramente, usando MUC5AC, que es un marcador de moco. Estas diferencias fueron significativas a partir del día 60 en cuanto a mucinas y en cuanto a determinación de MUC5AC en la última medición del día 75. El engrosamiento epitelial también fue importante, porque claramente las ratas que están positivas para neumocistis tienen un epitelio más grueso que las que están negativas para neumocistis. Y un epitelio grueso tiene significancia, porque cuando un epitelio grueso se contrae en el momento de la expiración, el lumen que deja para el flujo aéreo es muy pequeño en comparación con un epitelio que está de una altura normal. Y eso puede traducir, por ejemplo, la posibilidad de una enfermedad obstructiva o de síntomas obstructivos bronquiales. Nosotros demostramos también lo mismo que habían demostrado otros autores de una activación de una respuesta inmune, que es claramente presente al día 75 de la infección. Además, se demuestra por histología que en el grupo control los bronquios no tienen básicamente un manguito inflamatorio, pero en el grupo con neumocistis el manguito inflamatorio es clarísimo. Y eso también es signo de patología. Ustedes pueden ver esta representación gráfica de lo que ocurre en los vasos sanguíneos,
con un mayor aumento, donde en el grupo control no hay manguito inflamatorio, en el grupo infectado hay manguito inflamatorio. Y estos manguitos inflamatorios podrían interferir con la oxigenación, con el paso del pulmón, del oxígeno del vaso al alveolo. Analizamos también la composición de los infiltrados peribronquiales y perivasculares y demostramos que hay una clara diferencia en los linfocitos CD4 en relación a los CD8 y el resto hay un aumento, pero en los grupos control no pudimos encontrar células. Por lo tanto, todas estas comparaciones son en relación a los grupos infectados con neumocistis, todas estas mediciones en los grupos infectados con neumocistis. Eosinófilos, macrófagos, linfocitos B, linfocitos CD4 y linfocitos CD8. Hay una respuesta inflamatoria de tipo TH2, corroborada previamente por otros autores, que demuestra claramente una significancia al día 75. Y lo más interesante es que pudimos demostrar fibrosis. Para esto utilizamos una técnica del doctor Juan de Dios Escolar de la Universidad de Zaragoza y demostramos ahí claramente fibrosis en el caso de los con neumocistis, aquí, muy distinto a los casos neumocistis negativo arriba. Grupo infectado, grupo control. Grupo infectado, esto es en los vasos sanguíneos, el anterior era en los bronquios. Bueno, es decir, hay evidencia de daño pulmonar. ¿Qué tan importante sea ese daño? Todavía no lo sabemos y para eso hay estudios que tendrán que hacerse. Hay evidencias también de algunos beneficios, que es necesario decir. En este caso, por ejemplo, aquí había una coinfección, son animales de experimentación, de virus influenza con neumocistis. Y vemos que los animales que tienen coinfección eliminan antes el virus influenza. Mientras que la eliminación de neumocistis no es afectada. Los animales que están con coinfección recuperan un poquito antes su peso. También sería una ventaja. En resumen, claramente los lactantes tendrían una importancia en la transmisión de neumocistis y son un reservorio de contagio importante. Favorecen el desarrollo de neumocistis frente a inmunosupresión, también si un lactante se inmunosuprime va a desarrollar neumonía. Que puede afectar al hospedero, puede inducir inflamación con aumento de moco en lactantes. ¿Qué tan importante sea eso? Es algo que va a haber que evaluar. Se asocia a displasia pulmonar del prematuro. Que haya ahí una asociación patogénica es algo que hay que determinar. Modelos animales todos demuestran datos consistentes y también hay publicaciones que señalan que podría haber algún beneficio en coinfecciones virales. La patología que provoca la infección primaria plantea algunos interrogantes por este tipo de respuesta. ¿Podría neumocistis sensibilizar la vía aérea para que frente a otro patógeno la vía aérea respondiera de una manera exagerada? No lo sabemos. Sí ocurre con aspergilos. Ustedes se acercan a respirar aspergilos y van a tener un estornudo bastante intenso con mucha secreción de moco. Si eso tiene alguna importancia en el niño con neumocistis, no lo sabemos. ¿Podría favorecer el desarrollo de enfermedad pulmonar crónica? Esa es una pregunta realmente intrigante porque neumocistis puede generar fibrosis. Si esta fibrosis dura o no dura, es algo que tenemos que demora en mejorarse o no se mejora, es algo que podría tener una incidencia directa en el desarrollo de enfermedad pulmonar crónica. Y eso es algo que hay que investigar en forma activa. Bueno,
Neumocistis en lactantes. ¿Cómo documentar causalidad cuando los postulados de Koch no son aplicables? Pues no podemos llegar y demostrar causalidad como se usó para la tuberculosis o se ha usado para otros patógenos. La primera fue la conjetura, y tenemos congruencia. Hay congruencia entre hallazgos epidemiológicos y patológicos. Epidemiológicos, la alta frecuencia de neumocistis en niños a la edad de los 2 a los 5 meses. Eso es algo que ya yo lo consideraría una verdad. Patológicos también hay evidencia en el modelo humano, en el modelo animal, de que hay inflamación en el pulmón. Potencial. ¿Hay consistencia de esta respuesta biológica al encontrarse con el agente prospectivo? Sí, si uno llega e inocula a la gente, produce la respuesta biológica. Y eso se ha demostrado en todos los modelos animales que se han hecho. Hay disonancia acumulativa en todos los niveles de organización biológica, o sea, en el ser humano, en ratas, en ratones, también se ha probado en conejos y se ha demostrado también en monos. Es decir, lo que faltaría ahora hacer es un estudio. Pero el estudio, una intervención biomédica controlada, es compleja, porque no va a poder ser una investigación en que yo voy a separar los casos que tienen neumocistis y los casos que no tienen neumocistis para tratarlo, porque es una infección asintomática. Entonces, la forma de enfrentar este problema tendría que ser un estudio de profilaxis, o con medicamentos o con una vacuna actualmente en desarrollo. Hay varias vacunas en desarrollo. Bueno, quiero agradecer a quienes han sido mis colaboradores durante estos 20 años de investigación en la infección por neumocistis en el inmunocompetente. Quiero agradecer a quienes integran nuestro proyecto europeo destinado a comprobar la relevancia de este patógeno en salud pública, y especialmente al doctor Andrés Moya por haberme invitado a dar esta conferencia a ustedes, y a mi grupo de investigación que con tanta paciencia me ha acompañado durante todos estos años. Bueno, vamos a iniciar un turno de preguntas, de observaciones. ¿Quién quiere hacer alguna consideración? ¿Formular alguna cuestión? ¿Carles? Hola, bueno, muchas gracias por la charla, ha estado muy interesante. Teniendo en cuenta la gran prevalencia que tiene neumocistis en los niños, ¿no? entre 2 y 3 meses sobre todo, y porque creo que recordar que ha comentado que el 90% igual de niños eran positivos por la reacción de PCR, ¿no? De los niños fallecidos. De los niños fallecidos, pero... En la comunidad. Pero esos niños fallecidos son fallecidos por distintas causas, quiero decir. No, esos niños son fallecidos en forma súbita en la comunidad. Forma súbita en la comunidad, exacto. En lo que sería en la comunidad, supongo que no pueden ver si hay neumocistis, es decir, la prevalencia de neumocistis en lo que serían el total de niños. La prevalencia en el total de niños es aproximadamente un 30%. Un 30%. Pero el problema es que no sabemos cuál es el valor predictivo positivo de una muestra de aspirado nasofaringio para determinar infección pulmonar. Es decir, eso es algo que estamos investigando en este momento. Es decir, que puede que sea incluso mayor, ¿no? Que ese 30%. Puede ser. Vale. Entonces, teniendo en cuenta una alta prevalencia y que en la mayor parte de los casos, digamos, es asintomática, ¿no consideraría neumocistis como un hongo comensal que incluso podría llegar a ser beneficioso, promoviendo, por ejemplo, el sistema inmune, como realizan ciertas bacterias que de normal tenemos y que si no las tuviéramos tendríamos un sistema inmune poco desarrollado? Muchas gracias por la pregunta. Si fuera un hongo que produjera un beneficio al hospedero, no entendería yo por qué el hospedero monta una respuesta inmune que le provoca el daño que le provoca, digamos. O sea, fibrosis, inflamación perivascular, inflamación peribronquial.
Yo creo que en esta etapa todo es posible, en el sentido de que haya beneficios que nosotros no hayamos documentado. Pero que es un comensal, la idea cada vez se aleja más por los modelos animales y por lo que nosotros hemos encontrado en niños. En el caso de bacterias, o sea, hay bacterias que promoverían una respuesta inflamatoria, la cual en muchas ocasiones puede ser beneficiosa porque impediría la entrada de otro patógeno, y es verdad que en ciertas condiciones donde se encontraría, digamos, un hospedador no competente inmune, ahí produciría enfermedad. Entonces, por eso comento que quizá podría ser, digamos, no sé si llamarlo comensal, pero sí que podría claramente ser beneficioso en muchos de los casos y en unos pocos casos no, ¿no? Que serían los... ¿A qué bacteria se refiere? Pues, por ejemplo, bueno, yo lo sé, por ejemplo, por estudios en ratones se han visto, hay bacterias intestinales, como por ejemplo una bacteria que se denomina Segmentum filamentus bacterium, es una bacteria que se encuentra de normal en ratones. En estos ratones se promueve una respuesta pH-17 que podría ser beneficiosa en ciertos casos, aunque podría ser, digamos, no beneficiosa en otros. Pero sí que se sabe que, digamos, estos ratones tienen un mayor tono inmune y que eso sí que puede ser beneficioso frente a cierto tipo de infecciones. Yo creo que eso está por determinarse en el caso de neumocistis. Claro. Hay todavía mucho trabajo por hacer. Vale, muchas gracias. Sí. Por favor, identifíquense cuando... Buenos días, soy Rafael Borrás, microbiólogo del Hospital Clínico y profesor de la Facultad de Medicina. Quiero felicitar al profesor Vargas. Me ha parecido muy interesante su update sobre neumocistis, girovecii y colonización, en este caso centrado en población infantil. Y yo quería plantearle una cuestión referente a cómo se puede hacer entonces el diagnóstico de una neumocistosis o de una neumocistosis en la población infantil. Porque evidentemente las muestras, el aspirado nasofaringeo, que es lo comúnmente llega a los laboratorios, porque raramente suele llegar, a no ser que el paciente esté malito, un lavado broncoalveolar, difícilmente vamos a encontrar los quistes de neumocistis girovecii. Y aunque utilicemos técnicas microscópicas muy sensibles, como pueden ser las técnicas de inmunofluorescencia directa, raramente lo vamos a encontrar. Y las técnicas de PCR convencionales, como usted bien ha comentado, son poco sensibles, a no ser que utilizamos las PCRs en tiempo real. Pero evidentemente las técnicas de PCR en tiempo real, como usted bien sabe, si no son cuantitativas no nos van a decir nada. Entonces, ¿qué nos recomendaría usted a los microbiólogos que nos dedicamos al diagnóstico como procedimiento diagnóstico para diferenciar entre una colonización y un proceso infeccioso? Muchas gracias por su pregunta, doctor. Básicamente, la clínica es la que determina la diferencia entre un cuadro de neumonía y un cuadro de colonización. El hallazgo de neumocistis y la cantidad de neumocistis que exista en la muestra no necesariamente habla de la gravedad. Por el contrario, es paradójico ver que pacientes que tienen una inmunidad comprometida, pero menos comprometida, menos general su inmunodepresión, como es el caso del VIH. Los pacientes VIH tienen mucho neumocistis. Los pacientes con cáncer, con inmunidad menos comprometida, tienen poco, pero tienen cuadros mucho más graves. En el niño, por ejemplo, es claro que si usted va a buscar el efecto de colonización de una carga menor de la infección primaria, digamos, lo que hemos hablado en esta conferencia, la forma de detectarla no es con las reacciones de PCR normal de una sola round, digamos, sino que son PCRs de doble round, como la PCR cuantitativa, como la PCR anidada. Yo personalmente no recomendaría la prueba cuantitativa porque creo que lo que manda ahí es la clínica. Y
la sensibilidad de la PCR anidada es similar a la de la PCR cuantitativa. Muy bien, muchas gracias. Yo tengo una cuestión así de investigación más fundamental. Me ha sorprendido lo de que no se pueda cultivar el hongo. No ha habido manera. Claro, yo que trabajo en el campo de bacterias que se acomodan a la vida intracelular y que básicamente porque han perdido mucho genoma, viven en un ambiente intracelular muy rico, pues efectivamente no se pueden cultivar muchas de estas bacterias, y aquí parece que tenemos un hongo que también tiene estas características. Debe estar muy acomodado. Bueno, se ha secuenciado el genoma del mismo, y me resulta sorprendente que no se haya tenido éxito. Entiendo los motivos que puede haber, pero vamos, es curioso, ¿no? Bueno, en los últimos, yo diría que 25 años, no se ha avanzado mucho en el cultivo de neumocistis. Los primeros intentos que se hicieron fueron en embriones de pollo, en huevo, y se lograba replicar un pasaje, 2 pasajes. Después, el intento más reciente es un grupo de Colonia que publica hace 3 años aproximadamente, un método de cultivo de doble capa muy interesante, pero no se ha logrado replicar. Entonces, eso es complejo. No hay un cultivo consistente para uso microbiológico. Eventualmente un laboratorio ha tenido éxito en hacer algunos pasajes y lo ha usado para investigación, pero para hacer un cultivo que sea ampliamente utilizable en laboratorios de microbiología clínica no se ha podido lograr. Un bonito tema de investigación. Otro tema que también, para la audiencia, es la especificidad de especie. Vamos, el Girovesi es específico de la especie humana, y el ratón tiene su especie. Esto también es francamente interesante, por lo que yo he conocido, o sea, que son específicos de especie los hongos. Entonces también una cosa muy interesante. Bueno, lo que se piensa es que hay una coevolución de muchos siglos, digamos, de millones y millones de años, con su hospedero, y que eso lo ha hecho cada vez más específico. Y de hecho ahora esa especificidad se ha documentado mediante experimentos de inoculación cruzada, por ejemplo, en que se han inoculado ratas con neumocitis de ratón y no crece, o animales inmunocomprometidos con neumocitis humano y tampoco se desarrolla. Y lo que has comentado sobre, se puede considerar efectivo de que la transmisión vía placenta, esto se puede, vía aérea ya se sabe, pero vía placentaria, esto es general, o se puede establecer como definitivo o... Bueno, hay un estudio que ha publicado el Grupo de Sevilla, que es tremendamente interesante, que demuestra por métodos moleculares una alta frecuencia de neumocistis específico de neumocistis en placenta humana. El punto es que eso es algo muy nuevo, y en este momento hay varios grupos que estamos tratando de reproducirlo en placenta fresca. De ser posible, sería algo muy interesante, porque estaríamos empezando a estudiar la relación de neumocistis con, por ejemplo, con parto prematuro o con aborto, que es algo que se viene si logramos confirmar estos estudios iniciales. Por otro lado, en animales, esto depende mucho del tipo de placenta. En ratas, por ejemplo, no hay documentación de neumocistis en placenta, y no hay transmisión en madre-hijo de neumocistis. En conejas multíparas pudieron transmitir neumocistis a sus hijos, pero
no conejas primíparas. O sea, hay algunas diferencias interespecies ahí que son interesantes de explorar. La placenta del conejo se parece mucho más a la placenta humana que la placenta de la rata. Entonces, no me sorprendería que lográramos documentar estos estudios iniciales encontrando trazas de ADN en muestras archivadas de placenta. ¿Alguna observación más? Muy bien, pues estamos en tiempo. Muchas gracias al doctor Sergio Vargas por habernos visitado y bueno, aprovechar este viaje relámpago que nos has hecho a Valencia y nada, espero feliz regreso a Lisboa y luego a Muchas gracias. a Santiago de Chile.